Hola a todos. Seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y la semana pasada empezamos a mirar un problema, quizá era el problema más grave que enfrentaba la iglesia en el primer siglo. Y sigue siendo un problema que la iglesia enfrenta hoy en día. Y es el problema de la división dentro de la iglesia. Y había una división tremenda entre judíos y gentiles, porque tenían un trasfondo cultural tan diferente. Y los judíos tenían unas sensibilidades en cuanto a qué es lo que había que hacer para agradar a Dios, que estaban sumamente arraigadas en todos los rituales de la ley de Moisés y todo este tipo de cosas. Y los gentiles, cuando venían a la fe en Cristo, se les había dicho desde el principio que los aspectos rituales de la ley de Moisés, Jesús mismo, el Mesías, había indicado que no debíamos regirnos por ello. Y aún después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo empezó a caer sobre las personas que ponían su fe en Jesús, el Espíritu Santo obró de tal forma que dejó muy claro que cosas como la circuncisión, el ritual de la circuncisión, no eran necesarios para que Dios entrase en la vida de uno y hiciese su obra en la vida de la persona. Así que para los judíos había esta sensibilidad de que, bueno, todos estos rituales de la ley de Moisés hay que seguir manteniéndolos y cumpliéndolos, y los gentiles no tenían ese sentido de que tenían que hacer nada de eso. Y esto amenazaba con destruir la unidad dentro de la iglesia, porque habían sentimientos muy fuertes en cuanto a estas cosas, ¿no? Y Pablo está tratando de navegar esto de una forma muy curiosa. No está diciendo, bueno, vamos todos a entender bien la situación, la teología que hay detrás de todos estos asuntos, y vamos todos a estar de acuerdo, así que tú deja de preocuparte por las leyes rituales de Moisés, las leyes en cuanto a qué comidas puedes o no comer, los días sagrados que tienes que cumplir o no. Olvídate de todo eso, porque Jesús ha dicho que esos aspectos no son lo importante. Vamos todos a hacer las cosas de la forma diferente. Comemos lo que sea, observamos los días según veamos que Dios nos está guiando para hacerlo, pero no basado en un calendario rígido que seguimos. Pero Pablo no hace eso. Y Pablo... Estuvimos mirando el principio de la discusión de Pablo de este tema la semana pasada, y hoy vamos a seguir hablando de esto. No quise tratar de abarcar todo lo que Pablo tenía que decir de esto en un sermón, porque se hubiera hecho demasiado largo, pero Pablo sigue hablando del mismo tema, y quizás lo que nos ayude hoy, si entramos en el tema hoy, es que pensemos un momento, ¿cuál es la cosa, el valor más importante en mi vida? Si le preguntases a las personas que te rodean que contestasen esa pregunta acerca de ti, ¿cuál es la cosa más importante? ¿Cuál es el valor fundamental que rige más que ninguna otra cosa la vida de esa persona? Y pudiera ser que para algunos de nosotros, pues las personas que nos rodean dijesen, bueno, pues lo que más le importa a esa persona es la opinión que tienen los demás de él. O lo que más le importa a esa persona es cumplir bien su trabajo y hacer bien las cosas. Lo que más le importa a esa persona es estar siempre en lo correcto y no equivocarse. Hay cosas a veces que para nosotros se convierten en muy importantes. Y quizás lo que vamos a mirar en el pasaje que miramos hoy es que tenemos que sustituir esos valores inferiores con un valor superior. Tenemos que fundamentar nuestras vidas y nuestra identidad y lo central de quienes somos en algo diferente si vamos a conservar la unidad y la diversidad que Cristo pretende ver en su iglesia. Así que he titulado el mensaje de hoy, Ajustémonos al amor. Y estamos en Romanos capítulo 14, los versículos del 10 al 19. Y vamos a ir leyendo el pasaje, los versículos del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios
de sí mismo. Y Pablo sigue de lo que estaba hablando la semana pasada, y estaba hablando de que la persona que come de todo y que entiende que tenemos libertad en Cristo para comer lo que sea, que la comida no es lo que nos encomienda para con Dios ni lo que nos condena delante de Él. Esa persona que come todo, Pablo dice, no desprecies a tu hermano. Y el que no come, Pablo le dice, no juzgues a tu hermano. Y esa es la cosa, nos vemos en situaciones diferentes de opinión en cuanto a cuál es la mejor forma de vivir la vida y hacer las cosas, y en tantos asuntos que en la Biblia Dios no nos dice específicamente tienes que hacer esto o aquello. Hay una infinidad de cosas en la vida que la Biblia no nos da una directriz exacta y precisa y concisa en cuanto a qué es lo que debemos hacer con eso, y ahí empiezan las opiniones y las sensibilidades de cada uno. Pablo dice, no, ni juzgues ni menosprecies. Y aquí como que nos confronta de una forma muy directa, ¿no? Pero tú ahí, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Quién te da derecho de juzgar a tu hermano? Sí, tú, te estoy hablando a ti. Y Pablo asegura que el otro lado no piense que se escapa. O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y era la cosa, ¿no? El que se sentía libre en Cristo, el que pensaba que era más maduro, menospreciaba al que veía como inferior, que no entendía plenamente el Evangelio. Y el otro pensaba que estaba dirigiéndose a Dios con una forma de santidad más estricta y más digna, y menospreciaba y juzgaba al otro y pensaba, tú no estás haciéndolo correctamente. Pablo les recuerda, ¿quién eres tú para hacer eso? ¿Y quién te pidió a ti que ayudases a Dios en eso? ¿Cuándo fue que Dios nos pidió a nosotros consejo para juzgar a cada ser humano? ¿Tú crees que Dios necesita mi opinión para juzgar justamente a cada uno? ¿Que hay algo que yo he observado que a lo mejor a Dios se le escapó? ¿Y qué posible justificación puede haber para que yo me sienta libre de menospreciar a una persona a quien Cristo ha recibido? Y Pablo recuerda algo importante. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Dios se va a sentar en juicio sobre cada uno de nosotros y todos vamos a rendir cuenta a Dios. Y cita este pasaje de Isaías 45. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará o alabará a Dios. Y ese pasaje, ese capítulo 45, es un capítulo en el que Dios en Isaías está hablando muy claramente de su soberanía absoluta sobre todo el mundo. Él está usando al rey Ciro de Persia para llevar a cabo las cosas que él quiere llevar a cabo entre las naciones de la tierra, y está obrando para redimir a su pueblo de Israel y rescatarlo del exilio. Y él está diciendo que toda la tierra le debe cuentas a él y que todo el mundo, no hay nadie que se vaya a escapar de tener que responder ante él, y de llegar a ese punto en que haya claridad absoluta y ya no haya decepción, ni engaño, ni malos entendidos, y todos veamos con claridad quién es Dios y quién somos nosotros. Ese momento de juicio final del que nadie se escapará. Toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua confesará que yo soy Dios. Y Pablo cita ese versículo y dice, acuérdate que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. La palabra que Pablo usa ahí de rendir cuenta es la palabra logos. Cada uno de nosotros tendrá que dar una palabra a Dios referente a sí mismo. Vamos a tener palabras con Dios. En cuanto a cuál va a ser el tema de discusión, yo voy a tener que dar palabras a Dios referentes a mí. Pablo nos recuerda esto, porque ¿sabes lo que pasa cuando estamos aquí viviendo esta vida en la tierra y estamos en este periodo breve que antecede a la eternidad? Este pequeño respiro de lo que es una vida humana aquí en la tierra.
Y en este corto tiempo que tenemos para corregir el problema del pecado, volvernos hacia Dios en arrepentimiento y lanzarnos bajo su gracia, que Él nos tome y nos reciba y nos rescate de nuestro pecado. En ese corto tiempo que tenemos para permitir que su Santo Espíritu haga la obra de redención en nosotros, que la justicia de Dios se haga una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas, que la santidad empiece a hacerse algo real en nosotros. Que eso de pertenecerle a Dios se haga real en nosotros. Tenemos tan poco tiempo para desarrollar esta vida de fe. Y con el poco tiempo que tenemos, piensa cuánto tiempo desperdiciamos en vez de concentrarnos en el Señor y en lo que nosotros estamos fallando y en lo que a nosotros nos corresponde corregir en la obra de Dios. La parte que me cae a mí, en vez de pensar en eso, estoy perdiendo el tiempo mirando a aquel o aquella y juzgando y menospreciando y evaluando y haciendo cosas como si yo fuera Dios, cuando a mí no me toca hacer nada de eso. No me corresponde. Y ¿sabes qué? Pablo nos está recordando, tú ya tienes bastante con lo tuyo. No te sobra el tiempo de prepararte para rendir cuentas ante Dios de tu vida. No es como que tú ya has llegado a la perfección y ahora estás echando días atrás, esperando a ese momento de juicio, porque tú ya lo has solucionado. Este examen ya lo tengo resuelto. Nos quedamos todos tan cortos de donde debemos estar. Y nuestra atención tiene que estar en el Señor y en lo que Él está pidiendo de nosotros. Y si perdemos el tiempo mirando a los demás y juzgando y haciendo como que somos Dios, estamos perdiendo el tiempo que deberíamos estar invirtiendo en la parte que nos toca a nosotros. A mí no me toca la parte del hermano, me toca la parte mía. Y como yo voy a rendir cuentas a Dios, tengo que reconocer, ¿sabes qué? Yo con lo mío estoy sobrado. Tengo y me sobra, tengo de más. ¿Para qué me voy a echar encima lo de los demás? Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo nos recuerda que cada uno rendirá cuentas a Dios acerca de sí mismo. ¿Cómo nos ayuda este día de ajuste de cuentas a evitar centrarnos en las deficiencias de los demás? Y sigamos los versículos del 13 al 16. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien, determinad no poner tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí. Pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Pablo tiene consejos muy sabios y muy prácticos. No nos juzguemos los unos a los otros. Y ojo, Pablo en algunos pasajes, en 1 Corintios, él habla claramente de que hay cosas que sí debemos juzgar y debemos intervenir y confrontar. Jesús habló en Mateo 18 de que cuando tu hermano peca tienes que hablar con él. Y si se niega a arrepentirse, tienes que traer a 2 o 3 más. Y si se niega a arrepentirse, toda la iglesia, toda la congregación tiene que envolverse. O sea que cuando estamos desobedeciendo claramente las instrucciones de Dios, ahí sí tenemos que juzgar e intervenir para rescatar a la persona del pecado. Pero Pablo no está hablando de ese tipo de situación, no está hablando de pecado, está hablando de preferencias. Está hablando de asuntos en los que Dios no ha dicho claramente esto es pecado, sino asuntos en los que cada uno está tratando de buscar cómo elevo yo mi vida en adoración a Dios de la forma más significativa para quién soy yo.
En eso, no nos juzguemos más los unos a los otros. Deja que el vecino adore a Dios de la forma que Dios le ha preparado a él para adorarle. Y tú adórale de la forma que te corresponde a ti. Dice, no juzguemos. Y hace como un juego de palabras ahí. Dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. Y dice, pero juzgad esto. No poner tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano. La palabra esa como una piedra de tropiezo, pero la otra palabra ahí tiene la idea de no exactamente ofensa, sino de como una trampa. Algo que un animal está pasando y queda atrapado por la trampa. A veces también la palabra tiene el sentido de tentación, como que estás poniéndole la cosa para que caiga en algo, para que falle en algo y no tenga éxito. Y Pablo habla de estos temas, y ha estado hablando de la comida, de los días, de que una cosa es sagrada o inmunda y debe o no debe comerse o hacerse. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar la verdad. Yo sé, estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí. Las cosas en sí no son ni santas ni inmundas. Un pedazo de carne es un pedazo de carne. Las cosas son cosas, no tienen valores espirituales más allá de simplemente los objetos que son. Pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Lo que hace que una cosa inanimada, que no tiene espíritu ni valor espiritual ninguno, lo que hace que esa cosa cobre valor espiritual es cómo afecta al ser humano que está interactuando con esa cosa. Una estatua de metal, de madera, de lo que sea, no es nada, es una estatua. Es un trozo de metal, un trozo de madera, decorado, bonito, feo, lo que sea, pero ahí está, no es nada. Pero ¿sabes qué? Cuando una persona piensa que eso es un Dios y se arrodilla delante de esa estatua y teme lo que esa estatua vaya a hacerle, entonces de repente esa estatuilla ha cobrado un sentido, un impacto espiritual. A pesar de que ese trozo de metal o madera en sí mismo no tiene ningún poder espiritual. Pero la forma en que yo interactúo con ello hace que para mí eso tenga un impacto negativo. Y Pablo está ayudándonos a entender, sí, las cosas en sí mismas, la verdad, la comida, comer o no comer, un día u otro, el día en sí, el calendario en sí, no es que hay un día, ¡pum!, que de repente ese día Dios presta atención de una forma diferente de la que presta atención todos los otros días. No hay nada mágico en las cosas. Pero si para mí interactuar con esta cosa de esa manera, para mí es un acto de desafío a Dios o es un acto de deshonrar a Dios, entonces eso es lo que estoy haciendo. Y esa cosa se convierte en algo malo para mí. Ahora, a lo mejor tú ni siquiera se te cruza por la cabeza que comerte eso o hacer esa cosa vaya a ofender a nada y lo haces con gratitud a Dios y adelante. Para ti esa misma cosa no era nada malo, pero para mí hubiera sido horrible. Personas que vienen a la fe en Jesús saliendo de un trasfondo de idolatría. A menudo he descubierto que ellos no quieren cuadros ni estatuas de nada en sus casas, porque ellos asocian todo eso con sus días oscuros de idolatría. ¿Sabes? Yo nunca en mi vida he adorado una estatua ni una imagen de nada. Así que yo no tengo miedo ninguno de poner un cuadro de algo en mi casa o una estatua. Para mí son simplemente obras de arte que ilustran algo.
No les doy ningún valor más allá de eso. Incluso si es un cuadro, una representación de Cristo o de lo que sea, yo no voy a adorar ese cuadro. A mí eso me trae sin cuidado, pero me parece bonito, me parece que comunica algo. Para mí no es nada, pero para otra persona podría ser extremadamente dañino. Y esto es lo que dice Pablo, esto es lo que tienes que entender. Sí, Pablo dice, yo sé que nada es inmundo en sí mismo, pero ahí no termina la discusión. Para una persona en particular puede serlo. ¿Y quién soy yo para meterme y decirle al otro cómo debe interactuar con cada cosa? Y sabes qué, si yo insisto en desplegar mi forma de hacer las cosas de una forma ofensiva y deliberadamente de despreciar a la otra persona y dañar a la otra persona. Pablo dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, tú sabes que para él es importante observar esas leyes de no comer ciertas cosas y tú como que se lo restriegas en la cara, ¿no? Y ves que le duele verte hacerle eso. Pablo dice, si eso es lo que está sucediendo, ya no andas conforme al amor. Empecé hablando de cuál es la cosa fundamental, el valor que está debajo de todo lo demás, la cosa más importante que rige toda mi vida. Lo que Pablo está diciendo es que lo que debe ser eso es el amor. Lo que más debe importarme a mí es lograr amar al hermano. Más que ninguna otra cosa que yo pueda lograr o hacer o conseguir en mi vida, lo que yo quiero anhelar más que ninguna otra cosa, lo que debo anhelar más que ninguna otra cosa, es amar al hermano. Y si me importa más tener la razón, si me importa más esa satisfacción de decir, yo soy el maduro en Cristo, yo entiendo mejor las cosas que este atrasado que todavía no entiende la libertad que tenemos en Cristo y con desprecio trato a ese hermano. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tú pensabas que estabas en lo correcto, no lo estás, porque has violado la ley más importante, la ley del amor. Cuando con desprecio dañas al hermano o a la hermana. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Sabes cuánto amó Cristo a esa persona? Murió por ella. Cristo murió por esa persona para que tú vengas ahora y la trates con desprecio. ¿Cómo nos atrevemos a hacer eso? Pablo dice, no dejes que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Yo estoy convencido, la libertad que tenemos en Cristo, de realmente ver cada cosa y considerar cada cosa, cómo incluirlo en nuestra vida de adoración a Dios y el no tener que temer un objeto o una comida, no tener que tener miedo de esas cosas porque todo le pertenece a Dios. Esa libertad es algo glorioso y bueno, disfrutarlo en Cristo. Pero si yo entiendo eso y empiezo a operar basado en ese entendimiento de una forma que trato con desprecio a los demás y les hago daño porque me da igual que cómo se sientan ellos en cuanto a lo que yo estoy haciendo. Si me comporto de esa manera, entonces lo que yo considero bueno, de repente la gente con razón va a decir, eso es malo. Convertimos lo bueno en malo y no es eso lo que hace Satanás. Toma lo bueno de Dios y lo tuerce para convertirlo en algo malo. De forma que si traicionamos la ley del amor, da igual que estemos correctos en una teoría, una teología o un entendimiento de algo. Si hemos violado la ley del amor, ya hemos perdido. Hemos fracasado. Y sabes que esta es la verdadera libertad. Pablo está hablando de libertad en Cristo en cuanto a ciertas cosas, pero sabes que hay una libertad superior aún a esa. La libertad de amar sin reservas. Y de ser libres del egocentrismo del pecado y de la oscuridad que eso conlleva.
que lleva a cosas como juzgar y menospreciar y despreciar. Cuando opero en la libertad que el amor permite, entonces ni siquiera mis propios derechos me importan. Todo es una oportunidad de extenderme hacia afuera en servicio y amor. Y soy libre para amar. Libre de las cosas del pecado que buscan atarme y destruir. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo insiste en que la cuestión más importante no es si tenemos razón, sino si estamos caminando de acuerdo con el amor. ¿Cómo podemos entrenarnos en patrones de comportamiento que valoran el amor por encima de todo en nuestras interacciones con los demás? Y vamos a terminar, versículos del 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo nos recuerda, ¿sabes qué? Sí, nos peleamos por días y comidas y cosas, pero ¿sabes qué? El reino de Dios no va de eso. El reino de Dios no se reduce a ¿qué es lo que comiste hoy? Y basta decirlo para que nos demos cuenta de lo ridículo que es pensar eso. El reino de Dios va de cosas mucho más importantes que eso. El reino de Dios tiene que ver con justicia y es el título que le he dado a toda esta serie de sermones del libro de Romanos, la justicia de Dios revelada, lo correcto, lo justo, lo que es como debiera ser. Y eso es lo que Dios nos trae en el Evangelio, en un mundo bajo el pecado que ha hecho incorrecto todo, que ha destruido y torcido y roto todo. De forma que ya no es como debiera ser. Dios en el Evangelio nos está devolviendo lo que es correcto. Y el reino de Dios va todo de eso, de Dios corregir lo que el pecado ha roto. Justicia, paz. No peleas, no enfrentamientos, no desprecios y juicios continuos unos para con otros, sino paz, armonía, unidad. La ausencia del odio y de la discordia. Y gozo. Gozo. Dios quiere que nos regocijemos en Él, que disfrutemos de lo que es vivir una vida en sujeción al amor. Porque ¿sabes qué? Eso es una vida sin límites. Contra el amor no hay leyes. Y contra la libertad que tenemos en Cristo de desprendernos de lo que haga falta para extendernos en amor hacia los demás. Esa es una libertad absoluta. Y es una libertad que nos debe llenar de gozo. Y todo esto se hace posible por el Espíritu Santo. No es algo que nosotros logramos por esfuerzos propios, sino que Dios es así. Y es Dios en nosotros que nos va transformando a su imagen y nos va capacitando para vivir la vida de acuerdo a quién es Él, no de acuerdo a quiénes éramos nosotros antes. Porque el que en esto sirve a Cristo, y esa palabra y sirve es sirve como esclavo, como doulos, el que sirve como esclavo a Cristo. Y Pablo nos recuerda que tenemos un amo, que Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos. Le pertenecemos porque nos compró con su sangre. El que sirve como un esclavo a Cristo en esta forma de vida. Sabes que eso es lo que Dios mira y dice, estoy agradado con eso. Y no solo Dios, sino que los seres humanos a nuestro alrededor, cuando observan que estamos viviendo de esa forma, van a decir, sabes que eso sí está bien, así es como se debe vivir la vida. Así que, ¿qué hacemos? Pues vamos a perseguir, vamos a caminar en las cosas que contribuyen a la paz
y a la mutua edificación. En estos asuntos de conciencia, donde tu criterio y el mío pueden ser muy diferentes, lo que para mí es sumamente ofensivo, para ti no es nada, y viceversa, tenemos que decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que hacerlo de esta forma, pero tú hazlo de tu manera, y vamos a amarnos de todas formas. No vamos a sacrificar nuestra paz por esas diferencias, vamos a celebrar eso. Y yo voy a sonreír cuando te veo a ti disfrutando de lo que estás haciendo. Y tú vas a sonreír cuando me ves a mí disfrutando de cómo yo elevo mi vida en adoración a Dios. Y estamos en la misma cosa. Y lo que me preocupa no es quién tiene razón, me preocupa es lo que voy a hacer ahora mismo. ¿En qué va eso a edificar a la persona a la cual me estoy dirigiendo? Si lo que estoy haciendo es derribar, destruir, causar tropiezo, hacer más difícil su vida en Cristo, me callo la boca. Eso no es lo que quiero hacer. ¿Y sabes qué? Esta vida es bastante difícil ya de por sí. Y el enemigo nos lanza tantas cosas intentando hacernos tropezar y dificultarnos la labor de seguir a Cristo sin fracasos. ¿Para qué vamos a hacerlo más difícil? Todo lo que hacemos uno para otro tiene que ser para edificar, para fortalecer, para ayudar, no dañar. Y la triste realidad es que para muchas personas las pruebas más duras que han sufrido en su caminar con Cristo han sido las heridas que han sufrido a manos de personas que estaban en la iglesia. Quizás es inevitable, todos estamos todavía en trayecto, ninguno hemos llegado a donde Cristo nos quiere traer y estamos todavía en un estado profundo de imperfección. Pecadores redimidos por la gracia de Cristo, y eso hace que tantas veces nos quedemos cortos de donde debemos estar. Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros corazones, como nos dice Pablo, en lo que es importante, para evitar hacer que sea más difícil de lo que tiene que ser la vida cristiana para nadie. Vamos a contribuir a la paz y a la mutua edificación. No vamos a causarnos tropiezo el uno al otro. No vamos a tentarnos los unos a los otros, a caer en odio y en ira y en contienda. Tengo una última pregunta. El reino de Dios tiene que ver con lo que es correcto, con la paz, con el gozo, todo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cultivar la paz y una actitud de edificarnos unos a otros en la iglesia? Y hemos llegado al final de este pasaje. En más de una ocasión le pidieron a Jesús que identificase cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús siempre respondía con dos mandamientos. Ama a Dios con todo lo que tienes y ama a tu prójimo tanto como ya te amas a ti mismo. Sabemos que hay reglas para la vida, que el universo mismo se rige por reglas. Y Jesús, Dios nos da reglas. Así que entendamos correctamente las reglas, que lo que Jesús dijo, que de todo esto depende toda la ley y los profetas, toda la ley de Dios depende de amar a Dios y amar al prójimo. Tenemos que entender que ese es el valor fundamental de nuestras vidas. Y que en todo lo que hacemos juntos, al adorar a Dios, al elevar nuestras vidas en adoración a Dios, tiene que ser perseguir el amor. Pablo nos reta a renunciar a nuestros derechos, aun cuando estamos en lo correcto, aun cuando Cristo no demanda de nosotros una cosa. Si el amor demanda de nosotros que hagamos una concesión para bien de un hermano, lo hacemos. Y si yo comiendo esto daño a mi hermano, pues no lo como delante de él. Ya habrá tiempo para comerlo en otro momento.
Y quizá me siento y como legumbres con ese hermano, porque para mí es más importante compartir la comunión y la mesa que compartimos en Cristo que el comerme ese pedazo de cerdo. Y vamos aprendiendo a valorarnos unos a otros y a la vez la otra persona entiende que yo no tengo que limitarme a lo que ellos se limitan y no me juzgan cuando saben que no lo hago. Pero nos tratamos con amor y con deferencia, respetando y amándonos y celebrando la forma en que cada uno de nosotros está buscando agradar a Dios. Ponemos la mirada en la justicia de Dios, lo que Él está corrigiendo que está mal. Ponemos la mirada en la paz que Él nos trae. Ponemos la mirada en el gozo que nos brinda. Y sabes que no hay experiencia más gozosa que cuando estás en una congregación de hermanos que aman a Dios y se aman unos a otros y están gozosos en esa vida elevada en adoración a Dios. Determinemos esto. Perseguir lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Que Dios te bendiga.